Bueno, buenas tardes. Para mí es un privilegio y un honor de haber sido invitado a este evento. Quizás empezando haciendo unas advertencias de tipo didácticas, pedagógicas y conceptuales. Yo voy a presentar un tema que hoy día, pues, entendiendo que la antropología es algo muy flexible, que los conceptos son muy relativos, voy a presentar un tema muy exótico, ¿no? Entendiendo que lo exótico, pues, es que voy a presentar algo que no es muy usual, probablemente va a ser desconocido en muchos aspectos, pero precisamente eso es lo interesante, ¿no? Es decir, eso me lleva al segundo punto, y es que no, debido al hecho que es mi primera visita al Caquetá, me sería muy difícil de venir con la actitud del académico, del intelectual, del especialista, que venga un poco a leccionar y dar consejos y cosas por el estilo. No es que eso no sucede, de hecho, en mi campo de interés investigativo, eso sucede mucho, ¿no? Las personas que hasta no hay mucho tiempo atrás había especialistas extranjeros de América Latina, sobre todo de Estados Unidos, que no hablaban español y que nunca habían venido en los países que investigaban. Entonces, para evitar esa situación, de hecho, cuando acepté la amable invitación que me hizo el profesor Tovar, yo entré un poco en pánico porque yo dije, ¿qué voy a hablar? ¿No? ¿Qué voy a hacer acá? Pero entonces yo le hice la propuesta de que voy a hablar haciendo un ejercicio aquí de lo que nuestra profesión, soy historiador, llama la historia comparada, ¿no? De hecho, eso es lo que me permitió hacer la conexión con el tema que voy a hablar a continuación, porque me impactó mucho, por ejemplo, la primera vez que yo dicté en el doctorado, encontrarme con temas de investigación que tenían que ver con la Amazonía, y escuchando o leyendo, escuchando en los noticieros, escuchando de personas, incluso de testimonios, unos asuntos, unas problemáticas que yo decía, ay caramba, eso me recuerda mucho unos episodios históricos pues de la historia de Norteamérica, para decirlo así, y particularmente pues del caso canadiense o del caso estadounidense que voy a hablar a continuación. Eso me lleva a una tercera advertencia. Aquí la pretensión, ese tipo de presentación se puede tener diferentes lecturas, y precisamente eso es la intención mía. No es mi intención de decir, pues mira, eso es el ejemplo que hay que seguir. Eso es la lectura tecnocrática, ¿no? Que desafortunadamente países como el nuestro tienden a aplicar. Pues tenemos un alcalde en Bogotá que es de esa pura línea, de ese llegamos con ideas que vienen del extranjero y hay que aplicar. No estoy diciendo que eso no se puede hacer, pero yo siempre he defendido la necesidad de una criollización de eso, si no puede terminar en desastres, ¿no? Solo el ejemplo de Transmilenio es muy elocuente en ese sentido. Es un modelo que es exportado del extranjero, pero sin tener en cuenta pues las condiciones en las cuales se mueve, socioeconómicas, culturales, etcétera, y pues ha llevado al resultado que todos conocemos. Bien, entonces la idea aquí, lo que quiero hacer es simplemente compartir una experiencia, ¿no? Para que uno se reflexiona y que no me
pregunten qué piensa usted que debería hacer el Caquetá. Yo me siento totalmente incapaz de responder a ese tipo de pregunta. Como digo, es la primera vez que vengo, ¿no? Sino más bien la idea es de orden interpretativo, es hermenéutico, es decir, que ustedes les ponen a pensar y que las soluciones las tienen que sacar ustedes, ¿no? Pero citando lo que había dicho en los años 60 un primer ministro de la provincia de Quebec, Daniel Johnson, que decía, cuando uno se mira, se desespera, pero cuando se compara, se consuela, ¿no? Para darse cuenta que precisamente lo que voy a presentar, grosso modo, es lo siguiente, ¿no? Es decir, que el modelo de lo que está pasando en el Caquetá, el fenómeno de colonización, lo que hemos escuchado esta mañana, por ejemplo, la última, mi predecesor pues, nos ha hecho un panorama muy importante pues, de todos los problemas que puede tener el país respecto al fenómeno de colonización, de deforestación, de daño al medio ambiente, de violencia, etcétera. Pues eso me hacía pensar precisamente que no es una cosa tan atípica y tan desconocida porque precisamente otros países viven, por ejemplo, en la cuestión de la actualidad, la comparación no se hace de forma suficiente, de hecho, pues no se hace con África, ¿no? En lugar de buscar soluciones en Europa o en Estados Unidos o en Noruega o cosas por el estilo, pues la comparación con África sería muy interesante al respecto porque las problemáticas que se están viviendo son muy parecidas en muchos aspectos. Pero hay también la comparación en la duración, como se ha dicho esta mañana, ¿no? Ejemplos históricos que se han presentado en otros lugares y eso nos puede ser muy interesante porque cuáles son las soluciones que han aportado a los problemas, si es que los han solucionado, y en ese sentido, si lo que concibo personalmente como la ayuda verdadera y útil en los mal llamados países en vía de desarrollo, es precisamente inspirándose y adaptando unas experiencias exitosas, pero no copiándola de forma integral sin tener en cuenta el ambiente en el cual se está haciendo. Entonces, eso es la referencia preliminar que yo quería hacer, en el sentido, yo voy a compartir unas experiencias de una situación que se ha presentado. Vamos a ver que uno de los ejemplos, de hecho, es muy parecido a lo que está pasando actualmente en la Amazonía y cuáles son las soluciones que se han aportado y entonces ya la situación es a partir de eso qué soluciones pueden pensar ustedes y que podemos dialogar, pero no en la relación como decía el psicoanalista francés Lacan, del discurso del amo. Yo digo, ustedes reciben, sino que estamos intercambiando pues en condiciones de igualdad. Siguiente. Bueno, entonces aquí va a ser, hay otra cosa que yo quiero introducir ahí donde mi contribución quiero que puede ayudar en la reflexión o siendo una gota de agua en el océano Pacífico de lo que es el problema que nos enfrenta, que nos convoca aquí. Para decir, como en la conferencia que nos hizo la profesora Catherine, tener en cuenta que es algo multifactorial, ¿no? No es que hay una solución a un problema, sino que el problema es complejo y las soluciones van en el mismo sentido. Y hay muchas variables que hay que manejar al mismo tiempo. Es decir, los decididores en ese sentido tienen que, perdóname la metáfora, ser mucho más malabaristas que tecnócratas, es decir, donde la política aquí tiene que llamar a la vieja definición de Maquiavelo del arte de lo posible,
¿no? Es decir, precisamente no es solamente un asunto de pura racionalidad o de planeación de tipo rígida, sino que hay unos elementos de flexibilidad y hay que luchar en diferentes frentes. Bueno. Y en ese sentido hablábamos pues de las nuevas tendencias como la historia ambiental y todo. Yo quizás quisiera volver a un viejo problema o cómo podemos renovar, reinterpretar viejos problemas, y creo que hay un factor también que hay que entrar en consideración aquí y que voy a exponer a consideración y que tiene mucho que ver con el problema, un problema de índole político-administrativo, ¿no? Y es en ese sentido lo que voy a presentar, digamos, el asunto general tiene que ver con un viejo problema que pensamos solucionado, pero no lo es necesariamente, que es el problema de la soberanía, ¿no? Porque vemos mapas como este, vamos a hacer un curso de geografía aquí de histórica norteamericana, donde uno se preguntaría, pues bueno, hay países que son inmensos, son países que son muy grandes, o vamos a hablar de microestados como Mónaco, como el Liechtenstein. Mónaco tiene oficialmente 4 kilómetros cuadrados y es un estado soberano. Y ¡ay, qué tan chiquito! Pues vemos países muy grandes, pero si hablamos en términos de soberanía o un aspecto relacionado con la soberanía, es cuán metros cuadrados de este país el Estado ejerce plena soberanía, pues ya no nos reíamos tanto de los pequeños y de los microestados, porque a veces pues surge la situación de que el territorio, y eso pasa mucho por ejemplo en los países africanos, donde hay un estado inmenso como el Congo, la República Democrática del Congo, actualmente pues que es objeto de noticias, pero el gobierno central, más allá de la capital Kinshasa, pues su soberanía no es muy difícil de ejercer, y en la parte oriental, donde hay el fenómeno de la guerrilla y una cantidad de violaciones de derechos humanos que son objeto de noticieros, pues la soberanía que tiene el Estado en este lugar es nula, aunque geográficamente en un mapa es parte de un Estado que se llama así. Y lo que vamos a ver históricamente es cómo los estados, y casi todos los estados en su historia, han pasado por ese proceso. Es decir, cómo van poco a poco ejerciendo su soberanía en prácticamente todos los metros cuadrados de su territorio, ¿no? Cuando la famosa definición del sociólogo Max Weber, que habla que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, pues del ejercicio de la violencia, en ese caso pues también hay el aspecto del control, no solamente del orden público, sino pues precisamente es un asunto del orden público, pero también que controla su territorio. Y vamos a ver pues en ese caso cómo dos países en perspectiva comparativas se construyen, y eso tiene una intención, debo confesar, porque de lo que conozco, del caso del Caquetá, de lo que me han contado, de lo que he leído, pues yo voy a hablar precisamente de eso porque veo que el Caquetá se encuentra un poco en una posición entre dos extremos, que sería el ejemplo norteamericano, el ejemplo de Estados Unidos y el ejemplo de Canadá. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que históricamente los territorios que vemos hoy día en términos de superficie de Estados Unidos y Canadá no siempre fueron así. Es decir, son países que se fueron
ampliando pues con el tiempo, es decir, esencialmente en el transcurso del siglo XIX, y donde los dos tienen la misma característica de haber tenido una expansión que fue del este hacia el oeste, ¿no? Y tenemos el famoso paralelo que separa los dos países, y quisiera hacer un pequeño paréntesis cuando la profesora Catherine nos mencionaba que hay estados que no corresponden o incluso son una contradicción en términos de ecosistema, en términos ambiental. Yo creo que el caso de los estados de Canadá y de Estados Unidos son muy representativos en ese sentido, porque en términos de ecosistema, vamos a encontrar un país así, mientras que geopolíticamente hablando la frontera es de este en oeste. De tal forma, incluso eso tiene sus implicaciones y sigue siendo un problema en términos de identidad nacional, donde la gente de Quebec o de Montreal o de la región aquí de la península de Ontario se parecen o se sienten mucho más en afinidad con la gente del este de Estados Unidos que con los otros canadienses de la parte central o de la parte oriental. Lo mismo pasa, los habitantes de Vancouver se identifican mucho más con la gente de Seattle, por ejemplo, que con San Juan, Terranova u otros lugares del país, ¿no? De hecho, es una realidad también de Colombia, ¿no? Colombia, país de regiones, que históricamente pues siempre ha sido visto como algo negativo, pero precisamente una de las razones, no tengo tiempo de desarrollar eso, pero tiene que ver con las estructuras federales que tienen esos países, nuestros países, tanto Estados Unidos como Canadá. Entonces son estados muy descentralizados donde las regiones tienen grandes poderes o tienen un margen de maniobra pues muy grande en la gestión de sus asuntos. Es decir, el modelo centralizado aquí sería muy difícil de manejar. Bueno, entonces, como decía, el origen de esos estados modernos pues se encuentra en la parte oriental, pero en la medida que se van expansionando, se van creciendo, no tengo tiempo de entrar en detalles, cómo se van a organizar esos territorios de colonización. Ya estamos entrando en el ejemplo de comparación. Es decir, son colonizaciones internas, ¿no? Cómo van haciéndolo. Entonces, siguiente mapa. Bueno, básicamente en el caso de los Estados Unidos, vamos a ver que el Estado se configura, ¿no? Si hagamos la excepción pues de Alaska, de Hawái, se va en tres etapas. Está el núcleo original de las 13 colonias británicas que se independizan y se unen en un proyecto político, y las tierras que van adquiriendo poco a poco, ¿no? En la guerra de independencia, ese territorio aquí en verde es desierto, pues de hecho hacía parte de una sola administración que era del Imperio Británico. Pero la independencia, las guerras de independencia obliga a Gran Bretaña a ceder ese territorio que quería guardar, ¿no? De hecho, lo había organizado para que quedaría en función con el actual Canadá. No se pudo porque había unas reivindicaciones de expansión ya que se habían dado antes por ahí. Entonces adquiere ese territorio, ¿no? Que tenía una función socioeconómica totalmente diferente y la va abriendo a la colonización. Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y ahí se diferencia el modelo canadiense del modelo estadounidense. El modelo estadounidense va más bien en el sentido, el Estado tiene soberanía nominal sobre ese territorio,
pero no lo controla necesariamente. Y la idea no es de una vez crear nuevos estados, sino más bien abrir esos territorios a la colonización, y lo acabé de decir, me perdonará la redundancia, la fórmula en ese caso, si es que las 13 colonias originales forman un país de tipo federativo, con el título administrativo de Estado, esos territorios no son nuevos estados, son territorios, y la palabra tiene que ver con eso. Territorio significa, en este caso, que el gobierno, como que más o menos, para ponerlo simple, pues puso los linderos y los mojones del territorio, pero no más. Los colonos iban ahí, ¿no? Y a medida, de hecho, eso es la cosa también interesante entre los dos casos. En el caso estadounidense está la posibilidad del ingreso de nuevos estados, y están dentro del mismo proceso constitucional. A diferencia de Canadá, como vamos a ver, que es algo mucho más centralizado desde la expansión de territorios ya existente dentro del Estado, que se llaman las provincias, ¿no? Entonces agrandan las provincias existentes, mientras que en el caso de Estados Unidos no es un agrandamiento de los territorios originales, sino es la creación de nuevas entidades administrativas, ¿no? Entonces, pero que antes de ser estados los abrían como territorios, ¿no? Territorios, entonces, primero lo que adquieren la guerra de independencia, la compra que se hace de la Luisiana de Francia en 1803, y los territorios que se arrebatan mediante conflicto armado, caso de la conquista del norte de México, de Texas y México, y un territorio que no estaba bien definido, que los británicos pretendían tener el control ahí, pero que termina en una solución, digamos, por las buenas, dividiendo ese territorio del Oregón entre el sur, que se queda a Estados Unidos, y el norte, que se queda a Canadá, no a Gran Bretaña, de hecho, ¿no? Bueno, entonces, y que eso se va a hacer precisamente en la época de un presidente en Estados Unidos. Trump no es una novedad, les tengo buena o mala noticia, porque James Polk, que es el presidente de esa época, no tiene ningún escrúpulo, pues, de meterse con quitarle la mitad de México, o en el caso del Oregón, que yo digo se solucionó por las buenas, pero torciendo mucho los brazos, porque Polk llegó a la presidencia con el programa respecto al territorio del Oregón, diciendo paralelo 49 o guerra. Entonces, ahí los británicos negociaron, con los británicos se negoció un arreglo donde hubo una partición. Entonces, la misma idea que se aplica en estos nuevos territorios, cuando ya llegan a una situación de ser más o menos 50,000 habitantes, donde hay una serie de criterios que se aplican, pueden ingresar como nuevos estados. Entonces, si miramos el mapa siguiente, eso va a ser la extensión poco a poco de grandes territorios, como vemos en el caso de la Luisiana, que se subdivide en grandes entidades de colonización que se van reduciendo y que terminaron con nombres que finalmente fueron estados, ¿no? Voy aquí un poco rápido, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando se asegura el orden, es decir, cuando son territorios, pues ya es una situación que nos va a, desde nuestra perspectiva, sonar muy familiar, ¿no? Es la época del Far West,
de los bandidos y toda la cosa, de los grupos criminales, para decirlo, donde el Estado tiene problema, el Estado central, ¿no? Cuando me refiero al Estado federal de Washington, tiene problemas o grandes dificultades a tener el pleno control. Pero precisamente según el modelo liberal estadounidense, anglosajón, es que el Estado ingresa, el territorio, la porción de territorio ingresa como Estado cuando ya el Estado central tiene pleno manejo del territorio. Mientras tanto, pues es una situación de anarquía o de semi-anarquía como se va presentando. Es decir, es un fenómeno más interno, es decir, el Estado central integra el territorio como un socio, para decirlo así, dentro de la lógica de un Estado federal, cuando puso orden en su propia casa, para decirlo así, ¿no? Y es así que poco a poco, pues esos territorios se dividen en subterritorios y ingresan en la Unión, y es la fórmula pues que sigue existiendo en teoría hasta hoy día. ¿Seguimos? Bueno, entonces vemos aquí ya en rojo son los estados, en azul sigue siendo pues esa fórmula del territorio. De hecho, los últimos que van a ingresar en la Unión son los estados de Nuevo México y de Arizona y de Oklahoma, pues que tiene su historia particular, pero el modelo no se aplica solamente en el interior, sino que va a tener también un valor ultramarino, es decir, cuando Alaska, Hawái, y hay muchas discusiones, de hecho creo que es el tercer o el cuarto referendo sobre la cuestión de Puerto Rico, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, pero precisamente eso es lo interesante. Lo que pasó con el último referendo de Puerto Rico es que pues sí ganó el sí para ser parte del Estado, pero ya, como sucede en derecho constitucional, hay, no solamente es una cuestión de mayoría, sino que es lo que se llama una mayoría calificada, ¿no? Que generalmente cuando son asuntos de carácter inconstitucional, en la Constitución de los Estados Unidos como de Canadá, estamos hablando de mayoría de 2/3 o de 3/4. Y no solamente la mayoría de 50 más 1. Y en el caso de Puerto Rico, sí, la mayoría es apenas de 50 más 1, y además solamente con el voto del 27% de los electores. Es decir, no es representativo y simplemente se rechazó la solicitud de anexión, ¿no? Bueno, entonces, ¿seguimos? Entonces, cuando decía los últimos territorios van a entrar en la Unión del interior, ¿no? De la parte interior, entran en 1912. ¿Seguimos? Bueno, bien, eso les van a parecer curioso esa diapositiva, pero el cine, yo soy convencido que el cine constituye una forma de documento histórico bien interesante, porque si uno trabaja el término de las mentalidades, de las representaciones, hay mucho que decir también. Son formas de documentos como otros, aunque sea de contenido altamente de ficción, como esas dos películas que tienen que ver con el género del western, ¿no? De la película de vaquera, diríamos en español, aunque es una expresión como más mexicana que otra cosa, o que tiene sentido cultural pues desde México, que es la película reciente, que es un remake de Los Siete Magníficos, que de hecho la película original gringa era un pastiche, para decirlo algo, de una película japonesa. Pero lo que me parece interesante en este remake, a pesar de ser una total ficción, es una ficción que tiene muchos apegos, que tiene podemos hacer muchas conexiones con la realidad histórica.
De hecho, no se dice exactamente dónde pasa, pero según la ambientación, la parte ambiental, ¿no? el medio ambiente de allá, uno supone que pasaría eso como en el territorio de Arizona, Nuevo México, de hecho más Arizona porque está cerca de las grandes montañas rocosas, etcétera, donde una comunidad de apacibles y trabajadores campesinos tienen que referirse, ya les van a sonar familiar, ¿algunos lo han visto? A un jefe, a un patrón de una empresa minera, particularmente con una mentalidad tremendamente depredadora, que quiere expulsar a los campesinos, obligándoles a vender sus tierras a precio de huevo, como se dice, no sin antes venir a sembrar el terror en el pueblo, asesinando a una parte haciendo un asesinato selectivo de hombres, pues incluso de mujeres de la población. Tristemente nos suena familiar eso, ¿no? Pero es precisamente pues es muy apegada a una realidad histórica, que estas regiones de los territorios, la ciudad es ficticia y todo, pero que son situaciones reales y muy bien documentadas respecto a eso. Pequeños campesinos que se enfrentan a empresas mineras, pequeños explotadores que se enfrentan a terratenientes de ganadero, cosas por el estilo, ¿no? Y la segunda película, que es basada, es una ficción, pero en este caso se podría hablar más de un docuficción, del género de docuficción, porque los personajes son reales, que se tratan de dos famosos forajidos estadounidenses, que se llama Butch Cassidy y el otro que tenía el apodo del Sundance Kid, y es un clásico pues de los años 60, pero que es muy indicativo. Hay otra película que no metí, pero que quizás conocen, el clásico de Sam Peckinpah, que se llama La Pandilla Salvaje, The Wild Bunch, que son, las dos películas están relacionadas con precisamente cuando son forajidos que se van al exilio, ellos terminan en Bolivia, es real, es un caso real, o en La Pandilla Salvaje terminan cruzando la frontera y se meten con la Revolución Mexicana porque precisamente ya son forajidos de los años 90. Esta película pasa en el Wyoming, ya no es un territorio, ya es un estado, y precisamente ellos tienen que irse porque ya no pueden practicar, suena sarcástico decir eso, pero su forma de vida tradicional, porque precisamente ya como la escena de apertura de La Pandilla Salvaje, pues tratan de hacer lo que se hacía mucho en el Far West, es decir, roban bancos, pero ya se enfrentan a las autoridades que les hicieron una encerrona y matan más de la mitad de la banda. Entonces, desde ya el Estado tiene plena soberanía en términos de orden público en el territorio, y lo que va a llevar a esos personajes, esos últimos grandes forajidos, pues a exiliarse, porque ya no pueden hacer lo que se les da la gana, para decirlo en términos coloquiales. ¿Seguimos? Bueno, entonces pasamos al caso canadiense. Bueno, voy a bien de tiempo. Pasamos al caso canadiense. Antes el profesor nos habla de la más grande propiedad que había en la propiedad privada en América Latina. Tengo algo mejor, profesor. Todo eso en verde pertenecía a una compañía privada. La Hudson Bay Company, la compañía británica colonial, pero que tenía ese territorio a título privado. Era una propiedad privada, jurídicamente hablando. Pero que terminó que la compañía
cedió ese territorio a Canadá. Bueno, no es que lo hizo de buenas ganas, pero digamos el monarca ahí, el rey era la reina Victoria, torció un poco los brazos, pero bueno, parece que los monarcas a veces sirven de algo. En ese caso, cuando Canadá fue constituido en 1867 como país autónomo, como que dejó de tener ese lazo colonial con Gran Bretaña, pues se hizo la cesión de ese territorio. Otros pues que eran bajo reivindicada de soberanía británica, pero sin embargo con un estatuto muy ambiguo, como en el caso pues del territorio del Oregón que hablaba antes, ¿no? Decir que era así, pero su soberanía era más nominal que otra cosa porque no estaba en posición de defender la integralidad del territorio. Pero entonces el problema era particularmente con ese territorio, ¿qué se iba a hacer con eso? ¿No? La idea es abrirlo a la ocupación, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí está la diferencia del caso canadiense respecto al estadounidense. Es decir, el gobierno central de Ottawa se asegurará primero de tener el pleno control del territorio en materia de orden público antes de permitir o procesos de colonización o procesos de explotación por parte de compañía, ¿no? ¿Seguimos? Bueno. Y es así que en este caso pasa un proceso parecido al caso de Estados Unidos. Todos esos territorios, aquí está la Colombia Británica que entra en la Federación, en la Confederación Canadiense en 1871, perdón, y el pequeño territorio de Manitoba que voy a hablar a continuación, pero como decía antes, ya el modelo es diferente. En el caso canadiense, la progresiva ocupa, primero el gobierno central, antes de hacer cualquier cosa, tuvo la preocupación de tener el control sobre el territorio. De hecho, no es que es una idea que se le ocurrió así, porque la pequeña provincia de Manitoba ingresó un poco por casualidad en la Federación Canadiense, precisamente porque, para hacer una historia corta, de Ontario empezaron a meterse, poco en la forma estadounidense, colonos que se enfrentaron con una comunidad que estaba ahí. De hecho, caso interesante, cuando hablaba de exotismo, la comunidad nativa conocido como mestizos. Y eso es interesante porque si en el caso, pues tienen familiaridad con el término, pero la idea cultural y jurídica es totalmente diferente. Porque si en América Latina el mestizo es el nativo que por interculturalidad pasa al grupo hegemónico, es decir, el español, blanco, caucásico. El caso de los mestizos, que fue también el mismo proceso, son descendientes de comerciantes franceses o británicos, cuando está la época de la Compañía de Valladolid, que se mezclan que se mestizan con poblaciones indígenas, más que todo pues hombre europeo con mujeres indígenas, crean esos mestizos, pero que actualmente los mestizos, porque ellos lucharon durante años, décadas en esta situación, porque el gobierno canadiense los reconocía como blancos, pero ellos querían ser reconocidos como indígenas, ¿no? Y lo que adquirieron hace como unos 15, 20 años, adquirieron ese estatus. Entonces se enfrentan con una situación de la población mestiza, seminómada, porque practican la agricultura, pero también se desplazan y todo,
El atropello con los colonos que creó una situación de casi guerra civil, es decir, un levantamiento de la población mestiza, y el gobierno mandó el ejército, creó esa provincia, pues ejerciendo una represión bastante fuerte. Pero para evitar que ese tipo de situación se volviera a reproducir, el gobierno decidió cerrar ese territorio a la colonización hasta ponerle orden, a tener control, y en ese caso consistió en negociar con las poblaciones locales, las primeras naciones, decimos en Canadá, pues el término indígena o indio es considerado peyorativo, entonces firmando tratados que permite después abrir el territorio a la explotación de recursos naturales o a la colonización siguiente. Y es como yo decía, en ese caso, pues el ejemplo parecido al caso de los Estados Unidos, pero con una diferencia. En lugar de hablar de territorios, hablamos de distritos. Cuando ya son distritos, ya se pueden ir a explotar o a colonizar, porque ya el Estado controló la región. Territorios que van a ser de colonización como este. Y la otra cosa es que, siguiente imagen, poco a poco, eso es más o menos la configuración actual que se adquirió al inicio del 19, ya no es la creación de nuevas provincias, sino la extensión de provincias ya existentes, ¿no? Como en el caso, pues la creación de nuevas fueron la creación de Saskatchewan y Alberta, pero provincias como Ontario, Quebec, el Manitoba se van extendiendo. Pues una imagen. Con pues el país que tenemos actualmente de 10 provincias y 3 territorios. ¿Cuál es la diferencia? Es que esos territorios del norte, como veremos, Yukon, territorio del noreste, y el Nunavut, que es una creación pues muy reciente, de hecho, hoy día vivieron durante mucho tiempo bajo tutela del gobierno federal, es decir, estaban gobernados directamente desde Ottawa, con unos representantes en el lugar, por supuesto, pero poco a poco adquirieron todas las características de una provincia. Ya tienen asambleas, tienen poderes locales, etcétera, elegidas democráticamente, pero siguen siendo territorio. Me van a preguntar por qué, porque la diferencia es sutil, pero es determinante en términos políticos, y es que las provincias tienen voz y voto en materia constitucional, mientras que los territorios no. Ahí está la diferencia. Aquí vemos ya un mapa del país respecto a su densidad de población, y como podemos ver, de hecho es el segundo país más extenso del mundo, pero tiene una población muy pequeña. Tenemos como apenas 40 millones de habitantes, y eso voy a pasar un poco en lo anecdótico, pero en la situación que me he encontrado una vez con muchos colombianos, de hecho, en conversaciones, decir, pues tan poca gente en un país tan grande, entonces pues claro que entiendo por qué hay mucha inmigración actualmente allá. Bueno, porque el país sí se desarrolló así, pero por el otro lado hay que tener en cuenta la zona negra. Cuando antes mi predecesor hablaba de un habitante por kilómetro cuadrado, lo que está en negro es que está por debajo de un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces no hay manera de determinar eso. Y como podemos saber, la población se concentra más que todo aquí, en esta parte, ¿no? Y más aquí y aquí, un poco acá, y en la región fronteriza con Estados Unidos. Entonces, una vez un compatriota pues llegó diciendo, colombiano en ese caso, decía, uy, pero hay mucho espacio para habitar. Entonces, ahí sí pasaba una cosa muy interesante, me pareció fascinante. Claro, yo entendí que en Colombia, aparte de los páramos,
no hay prácticamente 1 kilómetro cuadrado de este país que no es habitable, ¿no? Pero el problema de Canadá es que, según estudios que hicieron demógrafos, pues haciendo proyecciones y todo, pues sí, es poco poblado en relación a su superficie, pero el 70% del país es inhabitable, es impropio a establecimientos humanos, ¿no? Por condiciones climáticas extremas, ¿sí? De tal manera, pues, que la población está concentrada aquí un poco más hacia el interior, en el caso de las grandes llanuras, porque son el clima, cuando en este caso, profesora, de Canadá, sí hay un determinismo climático clásico que todavía se aplica. Es decir, a pesar de todo nuestro desarrollo tecnológico, pues vivir allí es muy difícil, ¿sí? Y no se puede hacer agricultura, menos ganadería y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, según las estimaciones, dice que a pesar de esa superficie, pues no podría ser, el país sería copado con 70 millones de habitantes, teniendo en cuenta las zonas que serían propias para la vida humana. Entonces, esa es la situación, ¿no? Hay un interior y pues en la parte ártica pues ni hablamos, ¿no? Que es impropia para la habitación humana, pero que sin embargo es muy rica en recursos naturales. La zona ártica es muy rica en minerales, incluso en minerales que sirven mucho de la alta tecnología, uranio y cosas por el estilo. Siguiente, por favor. Bueno, además, aquí yo puse ese mapa para hacer una reflexión siguiente que me llamó mucho la atención, pues haciendo ese ejercicio de historia comparada. Eso es un mapa de los complejos hidroeléctricos. Y si hacemos una comparación con la anterior, se puede dar cuenta de cosas. Allá, Hidroituango no hay, por una razón sencilla. La mayoría o de las grandes centrales hidroeléctricas son construidas en zonas prácticamente desiertas. Y sería totalmente impensable una situación como la de Hidroituango, donde a los 15, 20 kilómetros de la represa que hubo problema, había un asentamiento poblado. Primero, el gobierno no habría permitido eso. Habría tenido un proceso de expropiación que no fue necesario porque no hay gente prácticamente que vive allá, más que todos son grupos nativos con los cuales pues se ha firmado unos convenios pues de expropiación, de participación a los pues de regalías, para decirlo simple, etcétera, que tienen regalías sobre los ingresos que eso genera porque estaba dentro de sus resguardos, cosas por el estilo. Entonces, si se presenta un problema técnico como pasó con Hidroituango, pues sería peligroso, habría que hacer algo, pero no habría la situación de alarma de posible catástrofe pues que podría representar si la represa se ceda, por ejemplo, para hacer un ejercicio de simulación, porque están en regiones pues que, como vimos en el mapa, pues ni hay un habitante por metro cuadrado. Siguiente. Bueno, lo mismo pasa con la minería. No tenemos la situación que se ve en la película de los 7 magníficos, porque en el caso canadiense las regiones mineras están en regiones poco pobladas, y más bien pasó lo contrario. Llegó la empresa minera que en un lugar totalmente desierto, y son la gente que vino pues con las posibilidades de trabajo, incluyendo de muchos colombianos y de ingenieros de minas y todo, que terminaron trabajando allá en regiones pues muy periféricas, muy aisladas, y que no tienen pues las implicaciones como las conocemos, por ejemplo, en el caso de la explotación de recursos naturales, en el caso del Caquetá, como conocemos y como hemos discutido hoy. Siguiente. Bueno,
Para terminar, yo quisiera mostrar una cosa interesante. Continuando en la línea de la conferencia de la profesora Catherine, cuando decía un poco los mitos que encontramos, uno que me parece interesante pues es el mito de la Amazonía como la vegetación luxuriante, la diversidad de las especies. Eso hay biólogos que pondrán eso en tela de juicio, porque incluso los desiertos tienen una variedad y una complejidad de especie muy importante, y eso pasa lo mismo pues que también en los bosques canadienses hay todavía miles de especies de animales que falta identificar o que identificaron recientemente. Eso no es un privilegio de los bosques amazónicos. Y respeto en el caso cuando decía cómo se va construyendo, o el símbolo aquí del poder del Estado canadiense en la región de colonización del territorio del noroeste, que hereda de esa compañía comercial británica, es la policía montada. Y se van a preguntar porque tiene ese uniforme rutilante rojo vivo que no era solamente protocolario, era también de función. Porque precisamente uno diría en términos balísticos, decir, pues hombre, eso es una presa fácil para disparar. Pues precisamente eso era la idea. Pues lo rojo tiene que ver con los colores de la corona británica, pero tienen también un valor simbólico de decir, pues yo soy fácilmente identificable, y eso hay relatos de norteamericanos, de exploradores, de antropólogos y todo, de misiones científicas que estaban impresionados por que el sheriff de un pueblo, de un territorio, tenía todas las dificultades del mundo de mantener el orden en una aglomeración de 5 o 6 cuadras. Esos personajes ocupaban miles de kilómetros cuadrados con poca gente y tenían un control y un respeto por parte de la gente. Entonces era una forma precisamente del Estado de mostrar que tenía el pleno control, que era un blanco fácil para dispararle, pero que tenía el control de la situación. Las dos otras imágenes tienen que ver, como decía antes, con la negociación. Y esas imágenes son muy dicientes el respeto siguiente. Primero, uno de los mitos, que es una idea muy romántica, por ejemplo, dentro de la antropología, y que tiene que ver con el mito, llamado el mito del buen salvaje, ¿no? Y que nosotros tenemos, y el principio de hecho del resguardo viene de eso, ¿no? Semánticamente, pues la idea de los jesuitas es aislar, es proteger esas poblaciones de la contaminación del hombre blanco. En eso es el caso de caciques de todos esos territorios del noroeste que, como pueden ver, tienen una vestimenta tradicional, pero es un caso de fusión con productos occidentales, ¿sí? Porque comerciaban con la compañía y el negocio era bueno por ambos lados, ¿no? Dicho sea de paso. Y eso por un lado. Por el otro lado, pues voy rápido porque tengo que terminar, la posición, ¿no? Y miran el contraste con la otra foto. Eso es una época que todavía están en negociación, ¿no? Y quien está en primera plana, los indígenas. El blanco está aquí reservado detrás. Y ya 10 años después, cuando ya que eso es el ministro de colonización, se toma una foto con los mismos, pues algunos, eso es un indígena militar, otros que son tradicional, pero ya está en la posición central, es decir, ya aquí mando yo, ¿no? Pero en la primera foto es otro cuento, ¿no? O hay otras fotos que se encuentran, los primeros misioneros y todos exploradores se encuentran en los lados, ¿sí? Es decir, y de hecho porque ellos no querían que las fotos fueran así, no toleraban que se metían en la mitad, tenían que meterse a los lados, ¿no? Entonces, siguiente. Bueno,
Pero entonces, una vez esos acuerdos firmados, ya el cuento es otro, ¿no? Es una publicidad de los años 20, es un cartel publicitario que abre a la colonización de los territorios del Canadá Oeste, ¿no? Como las tres provincias, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Y cuando hablamos también, yo veo muchas conexiones con su ponencia, profesora, porque en este caso, ¿quiénes son los blancos europeos caucásicos que colonizaron ese territorio? Ucranianos, rusos, bielorrusos. Personas que estaban capaces de aguantar esas condiciones climáticas. Los inviernos allá son terribles, ¿no? Porque son llanuras, ¿no? Son regiones poco boscosas, son grandes llanos que tienen vientos ahí y la sensación es especial cuando uno va para un par de días, ¿no? Del frío que siente como si le entrarían agujas en la piel. Es un frío, por ejemplo, muy diferente de la parte occidental, que es más oriental, perdón, que es mucho más húmedo, ¿no? Es un frío más soportable que un frío seco, ¿no? Porque eso es una región muy seca, ¿no? Siguiente. Bueno, eso yo quería mostrar entonces rápidamente. Es un ejemplo del Manitoba, como antes de abrir el territorio a la colonización, o cuando tienen que crear la provincia en 1870 a la fuerza, el resto se hizo progresivamente. Se abre los territorios a la colonización a medida que se va firmando unos acuerdos, unos tratados con las poblaciones locales que aceptan ir a resguardos con pues programas sociales, participación pues a regalías y cosas por el estilo. Bueno. Y finalmente, pues podemos ver aquí cuál es, eso es un mapa de las comunidades nativas que no son distribuidas de la misma manera. De hecho, hablamos del choque microbiano, ¿no? Que hubo en la época colonial, que hizo que toda la población nativa hasta acá, pues desapareció más o menos al 90%, pero las poblaciones del oeste desarrollaron resistencia a los virus, ¿no? Y por el otro lado también estuvieron aislados, porque son territorios donde solamente aquí más o menos los primeros exploradores llegan a finales del siglo XVIII. Pero mientras tanto ya comerciaban con esa compañía, además aprendieron a defenderse, como los de la parte occidental de Estados Unidos. Ya tenían armas, ya conocían el hombre blanco, para decirlo así. Entonces, se puede ver que son muchísimo más numerosas en la parte occidental, y de hecho en términos también de fenotipo, pues eso puede parecer curioso. Por ejemplo, en mi ciudad natal, aquí en Quebec, hay un resguardo de una comunidad de Wendake, se llama, pero uno va en el resguardo, es de libre acceso. De hecho, se hacen buenos negocios porque no se paga ni impuestos, ni aduanas, ni IVA, ni nada de eso. Uno va a comprar cigarrillos y gasolina, por ejemplo. Entonces, pero esos indígenas, esos nativos, pues son rubios, ojos azules. Es decir, hubo un proceso de mestizaje muy fuerte, e incluso pues un amigo de esa reserva me contaba una cosa sociológicamente, y quiero terminar aquí rápidamente, es que de hecho la situación es perfectamente explicable. Primero hay una cosa sociológica. Eran las mujeres, las chicas adolescentes o solteras que quedaban embarazadas, iban a tener el hijo al resguardo y lo dejaban ahí,
porque como esas poblaciones habían sido diezmadas por las epidemias y todo eso, entonces ellos en sus valores culturales, y eso es el segundo criterio, y eso es uno de los grandes roces que hay con el gobierno federal, es que el gobierno define la condición de indígena de primera nación por criterios raciales, de sangre, genético. Ellos se definen en términos culturales. Es un rol, no tiene importancia el color de la piel o lo que sea si vives en función de los criterios culturales de ellos. Entonces ellos adoptaban niños porque tenían una fuerte mortandad estudiantil, entonces las mujeres, madres solteras, iban a parir allá, dejaban los hijos, ellos los adoptaban y entonces dio esa situación de indígenas rubios de ojos azules, ¿no? Entonces, pero si miramos más hacia el este, pues al oeste, perdón, pues la situación es totalmente diferente. Bueno, yo tendría mucho más que decir, pero ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Podemos desarrollar más con preguntas.